que lo que le da legalidad a la tiniebla es el pecado. Satanás no tiene legalidad sobre aquellos que viven en obediencia. Satanás no tiene legalidad sobre aquellos que están firmes en Cristo. El pecado es lo que le da la legalidad para él poder tener legalidad y ventaja sobre tu vida. Si tú vives en obediencia, no hay cabida para que Satanás pueda acusarte. Tenemos un rótulo de que vivimos, pero estamos muertos por dentro. ¿Cuánta gente que tienen apariencia de que están vivos, pero están muertos espirituales? Porque lo que nos va a garantizar que estemos vivos es el nivel de obediencia que tengamos delante de Dios. Por el Espíritu, que hay personas que van a ser llevadas a otro nivel de gloria con esta palabra, que van a decir: ya yo me voy a levantar de este lugar, no voy a morir en este lugar. Me he llamado para que te levantes y vuelvas nuevamente y veas a Dios en medio de este proceso de situaciones que tú no entiendas. Dios está obrando. Siento la... En su espacio después de la palabra. Hoy tenemos al evangelista, el ministro Antonio Hernández, oficial. Muchas personas lo siguen ahí en su canal y hoy va a estar con nosotros trayendo una palabra poderosa, hermano. Manténgase ahí, que esta palabra será de bendición para cada uno de nosotros. Antonio, Dios te bendiga. Amén, Dios bendiga, pastor. ¿Todo bien? Bien. Gracias a cada persona que está ahí conectada. Es un honor, un privilegio poder compartir un poco de la palabra del Señor, esperando que usted sea bendecido con lo que vamos aquí a hablar en este hermoso momento. Antonio, tú traes una palabra bien poderosa en este día, una palabra de bendición, que yo sé que muchas personas ahí están pasando por momentos difíciles. Y tú vas a tratar acerca de Ruth. Sí. Mira, cuando Dios, el pueblo estaba en el desierto, todos recordamos, pastor, cómo Dios le habla a Moisés diciéndole que estas bendiciones te seguirán si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en el campo, bendito en la ciudad, bendita tus vacas, y todo lo que le ponga las manos será bendito, por cuanto escuchaste la voz de Jehová tu Dios para guardar de hacer todo lo que está conforme en la ley. Dios le dice: por un camino vendrán tus enemigos contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. Esto es, si ellos escuchaban la voz de Dios, si ellos guardaban los preceptos, si ellos guardaban los mandamientos, las bendiciones los iban a seguir a ellos. Ellos no tenían que seguir las bendiciones, sino que las bendiciones eran quienes iban a seguirlo a ellos, porque ellos estaban dentro del propósito y de la obediencia de Dios. Pero también Dios le dice a ellos: pero si ustedes no guardan mi mandamiento, si no escuchan mi palabra, todas estas maldiciones y estas plagas te seguirán donde quiera que tú vayas. Maldito en el campo, maldito en la ciudad, maldita tus vacas, y todo lo que tú le pongas las manos será maldito. Espérate un momento, Antonio. Es decir, que quien bendice es Dios y quien maldice es Dios. Es que Dios pone 2 caminos. Él dice: yo pongo 2 caminos delante de ti: la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Y Dios le dice: escoge pues la vida para que viva tú y tus hijos. O sea, Dios lo pone. Tú decides si lo tomas. Pero tú dijiste algo de la bendición. Entonces, la bendición tiene una condición. Claro. Dios le dice al pueblo: si tú haces esto, yo te voy a bendecir. Si tú cumples mis mandamientos, si tú obedeces mi voz, bendito serás. Entonces, ¿cómo le podemos explicar a la gente que dice: no, pero hay gente que no cumple los mandamientos de Dios y ellos son bendecidos? Ese es el problema, que hemos pensado que las bendiciones son cosas materiales, y las bendiciones no tienen que ver nada con cosas materiales, porque hay gente que tiene mucha riqueza pero no son bendecidos. Ay, Jehová. Hay gente con mucha riqueza que se van a perder. La bendición tiene que ver más allá de tener cosas, de tener carros, de tener casas, porque cuando Dios hizo la creación, dice: y los bendijo Dios. La bendición tiene que ver con una palabra que va más allá
de las cosas materiales. Pero esa misma palabra de bendición trae las cosas materiales. Ay, ¿Por qué? Porque, ¿qué dice Salomón? La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Por ejemplo, hace un momento estuvimos en un lugar donde alguien que usted dijo, Dios te ha dado muchas cosas. Y él dijo, sí, yo tengo muchas cosas, pero me siento vacío. O sea, tiene riqueza, tiene negocio, tiene carro lujoso, pero hay un vacío en su interior, que esas cosas materiales no han podido llenarla. e indiscutiblemente, eso es lo que, ¿verdad? Hoy estuvimos hablando con una persona que me abrazó y me dijo, me da gusto verte. Y digo, le dije, mi hermano, pero Dios te ha bendecido, mira cómo tú estás. Me dice, sí, pero eso no me ha llenado. Es decir, es rico, tiene dinero y dice que eso no lo ha llenado. Y me dijo esta palabra, yo quiero lo que tú tienes. Ve, Entonces, la bendición, porque aquí viene, lo de Dios es bendición, es decir, Dios te bendice Él. Él. Su presencia es la bendición de Dios. Cuando Dios te da, tú te sientes pleno, satisfecho, no sientes ese vacío. Por ejemplo, yo he visto entrevistas de artistas de la categoría de Anuel, Bad Bunny, Arcángel, muchos artistas famosos que dicen, yo tengo todo, me puedo comprar el carro que yo quiero ahora mismo, puedo viajar a donde yo quiera, tengo los lujos que yo quiera. Sin embargo, siento un vacío dentro de mí. Porque aunque tienen cosas materiales, le falta la bendición de Dios. Ay, Dios mío. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Que muchas veces estamos persiguiendo cosas materiales y descuidamos la bendición de Dios. Por ejemplo, el Salmo 73, hay un personaje allí que él dice que él por poco se desliza en sus pies viendo la prosperidad de los impíos, de cómo ellos tenían cosas, de cómo habían alcanzado fama, riqueza. Pero dice, hasta que yo, entrando al santuario de Dios, pude comprender cuál es el fin de ellos, que como la hierba serán cortados y se secarán. O sea que tenemos que entender algo. No podemos perseguir las cosas, las añadiduras. Tenemos que permitir que la bendición de Dios nos siga. El salmista dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Dios habitaré por largos años. El problema está en que nosotros no somos obedientes para que las bendiciones nos sigan. Y pensamos que para ser bendecido tengo que estar en X nación o estar en X lugar. No. Dios no te va a bendecir porque tú estás en X lugar. La bendición te va a seguir, él dice, en el campo. En la ciudad. Porque mucha gente que están en el campo piensan que porque están en el campo no van a ser bendecidos. No. No importa dónde tú estés. Tú tienes un GPS puesto. Y si usted está dentro de la obediencia de Dios, esa bendición tiene tu localización, tiene tu ubicación. Y no importa si estés en África, en la India, en China, la bendición te va a alcanzar. Porque tú estás dentro de la voluntad de Dios. Y cuando usted está dentro del propósito de Dios, esa bendición de Dios te alcanzará. Espérate, tú dijiste algo. Dios dice, si tú obedeces, yo te bendeciré en el campo, en tu casa. Es decir, tú eres que carga esa bendición. Claro. No es la tierra. Y quiero tomar un ejemplo bíblico de esto. Yo sé que íbamos a hablar de Ruth, pero vamos a guiarlo acá. Isaac dice que hubo hambre en la tierra, igual que el hambre que hubo en el tiempo de Abraham. Isaac tiene un ejemplo de Abraham, porque recordemos que Abraham, cuando hubo hambre, ¿a dónde fue? Fue a Egipto, porque Egipto, había una palabra que Dios le dio en el capítulo 15 a Abraham, o en el capítulo 17, uno de esos dos capítulos, que Israel iba a ser cautivo por 400 años y que después de esto iban a salir con gran riqueza de la nación a la que Dios lo iba a arrojar. Dios estaba enriqueciendo a Egipto. Egipto es la primera potencia mundial de la época. Dios le está dando riqueza porque hay un propósito detrás de la riqueza que Dios le está dando a Egipto, y es luego enriquecer a los hijos de Israel. Abraham va a Egipto, y cuando está allá, todos sabemos, pero Isaac, viendo el hambre que hay, quiere hacer lo mismo que Abraham. Pero cuando él toma y arregla su motete, sus bultos y sus cosas,
De repente Dios le dice, "Tss, no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Quédate aquí con los filisteos en Gerar". Y él obedece a Dios. Porque Isaac, al igual que nosotros, muchas veces pensó que su sustento estaba en el lugar donde estaba la provisión. Wow. Y cuando él quiere ir a Egipto, viene la voz de Dios. No, porque ese es el problema. Que muchas veces nos movemos por lo que ven nuestros ojos. Por la necesidad. Entonces hay gente que se mueven donde está la provisión, pero Dios no dijo que... Entonces ellos están en escasez en el lugar donde hay provisión. Ay. Sin embargo, hay gente que en el lugar donde hay escasez están siendo bendecidos. Porque están dejándose guiar por una revelación divina. Y cuando él se queda ahí en el lugar que Dios le dice la Biblia que el hombre cavó unos pozos que habían sido tapados, que Abraham había abierto. Y en el lugar donde había escasez, donde había sequedad, donde había hambre, allí Dios lo bendijo. Y dice que sembró la tierra y cosechó el 100%. O sea, no perdió nada de la cosecha. Todo lo que sembró, todo cosechó. Ahí entró un acto de obediencia. De obediencia. Al obedecer a Dios, Dios abre la ventana de los cielos a favor de él. Claro, porque él está en el plan divino. Él está dentro del propósito. Y cuando estamos dentro del propósito, aunque por un momento tengamos escasez, el propósito se va a encargar de sustentarte. Dios mío. Porque tú eres quien decide si permite que la bendición te siga. Ay, espérate en lo que tú has dicho. Es decir, la bendición tú decides, porque Dios decretó la bendición. Ahora, Claro. depende de ti Claro. de ser bendecido. Claro, porque si tú no cumples con lo que Dios te estableció, le voy a poner un ejemplo. Bien. Supongamos que alguien de un país te mande una remesa y tú pones la localidad de tu hogar para que te llegue un envío a tu misma casa. Si el mensajero llega con el envío y tú no estás en la casa, ¿qué hace el mensajero? Se va. Se va porque no te encontró en el lugar que se correspondía, que tenía que estar para recibir la remesa. Hay gente que Dios le ha enviado cosas, pero ellos no están en el lugar que Dios demanda que tienen que estar para ellos recibir. Daniel está ahí, la Biblia. Si Daniel se mueve del lugar de oración, el ángel no le da la bendición a Daniel. Pero Daniel se quedó persistiendo hasta recibir la revelación. Y ese es el problema que tenemos. Que al ver que instantáneamente no recibimos, nos movemos. Entonces cuando viene la bendición no nos encuentra en el lugar. Porque nos hemos movido del lugar donde llega la bendición de Dios. Entonces, ese fue el problema que pasó con Noemí. Ahí voy. Para caer a Noemí, Isaac obedeció a Dios. Se quedó allí y abrió unos pozos. En el tiempo bíblico, tener un pozo era símbolo de riqueza, de prosperidad, de tener cosas, porque eran desiertos donde el agua era muy escasa y Dios lo bendijo abriendo pozos. Como había sequedad, no se podía sembrar, no se podía cosechar la tierra, pero como él abrió pozo, entonces pudo sembrar la tierra y la tierra le obedeció, porque la tierra responde a aquel que está dentro de la obediencia y del propósito de Dios. Entonces en los Jueces se da algo que Dios le dijo al pueblo: si ustedes obedecen, se dan bendición. La bendición los seguirá. Los enemigos van a temerle donde ustedes lleguen. Pero todos recordemos que la Biblia dice: después de la muerte de Josué, se levantó una generación que no conocía a Dios. Y esta generación desobedeció los mandamientos. Empezó a hacer lo que a ellos les parecía, lo que ellos entendían. Y por eso termina el libro de los Jueces diciendo: en aquellos días no había rey en Israel, cada cual hacía lo que bien
le padecía. La gente entendía que esto estaba así bien y así lo hacía. O sea, no había un patrón al cual seguir. Y según algunos textos bíblicos, algunos costumbres bíblicas, se dice que este episodio de Noemí y Abimelech sucedió en el tiempo de Gedeón. Usted sabe que en este tiempo de Gedeón, los madianitas venían y robaban sus cosechas, robaban sus siembras. ¿Por qué? Porque Dios lo vendió por 7 años en manos de los madianitas. Porque Israel, pastor, había caído en desobediencia y habían cometido pecado. Porque lo que le da legalidad a la tiniebla es el pecado. Satanás no tiene legalidad sobre aquellos que viven en obediencia. Satanás no tiene legalidad sobre aquellos que están firmes en Cristo. El pecado es lo que le da la legalidad para él poder tener legalidad y ventaja sobre tu vida. Si tú vives en obediencia, no hay cabida para que Satanás pueda acusarte. Había hambre en la tierra. Bendito sea Dios. Israel estaba en un momento de escasez, en un momento de amargura, en un momento de dolor, en un momento de llanto, de tristeza. ¿Cuánta gente que están viendo este momento aquí, que están viviendo esta misma circunstancia de llanto, de escasez, no encuentran salida, no tienen muchas veces ni para comer, enfermo, atribulado, en amargura, ahí en estrechez, no saben qué hacer? Así estaba el pueblo de Israel. De repente Abimelech le dice a su esposa Noemí: tenemos que movernos del lugar, porque aunque estamos en Belén, que significa casa del pan, no había pan, porque muchas veces simplemente tenemos un rótulo de que vivimos, pero estamos muertos por dentro. Cuánta gente que tienen apariencia de que están vivos, pero están muertos espirituales, porque lo que nos va a garantizar que estemos vivos es el nivel de obediencia que tengamos delante de Dios. Antonio, espérate, porque esto está tremendo, lo que está hoy aconteciendo. Sucede que tú dijiste algo, y lo dijiste en el principio: las bendiciones te van a alcanzar, te van a seguir. Es decir, tú eres portador de bendición siempre y cuando hay obediencia. Sí. Ahora, sin embargo, vienen crisis, vienen situaciones, pero tú decías que cuando tú estés en obediencia, aún las mismas bendiciones te van a perseguir. Claro. Porque Isaac se quiere salir para Egipto y Dios lo detiene. Y le dice: no, quédate aquí. Y los pozos que estaban tapados, él empezó a ser bendecido por esos pozos que estaban tapados. Dios lo bendijo porque él cargaba una palabra. Claro. Ahora, hay personas, oh gloria a Dios, que están ahí, que cargan una palabra. Sin embargo, hay una situación que en la casa del pan parece ser que no hay bendición. Es que muchas veces pensamos que porque estamos en dificultad no somos bendecidos. José está en Egipto, encarcelado, y dice: y Dios estaba con José. ¿Qué más bendición que esa? Que Dios esté contigo en tu dolor, en tu proceso, porque Dios nunca dijo que no íbamos a pasar el proceso. Sí, el problema está que si Dios está contigo en el proceso, porque un palacio sin Dios se convierte en un desierto, pero un desierto con Dios se convierte en un palacio, porque Dios le dice a Moisés: saca a mi pueblo de Egipto para que me hagan fiesta en el desierto. Oiga, ¿quién celebra en un desierto? ¿Quién danza en un desierto? Sin embargo, nosotros, Dios nos dice: sal al desierto para que me haga una fiesta, para que la gente crea que están locos. Hermano, usted sabe las veces que yo he danzado, o sea, aún sin comer, en escasez, en dolor, porque mi devoción a Dios no va a depender de las cosas que me rodean. Yo alabo a Dios y tengo. Porque el Salmo dice: alabaré a Dios en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Si tengo, lo alabo; si no tengo, lo alabo, porque yo lo alabo no por lo que él me dio, sino por lo que él hizo en mi vida. Antonio, ¿cómo llegar a ese nivel? Porque hay un problema, y es lo siguiente: nosotros en nuestra humanidad todo el tiempo necesitamos las cosas, porque hay una humanidad, hay una naturaleza caída
en el cual yo necesito las cosas. Ahora bien, hay personas que están pasando procesos, que están viviendo una situación de escasez, que están viviendo y que piden la oración. E incluso mucha gente me dice, yo hago todo y nada me resulta. Ahora, ¿cómo yo poder llegar a ese nivel de poder adorar en mi momento de crisis? El problema es que Dios nos forma a través del dolor, Ay, a través de los procesos. Los procesos son los que nos califican y los que nos preparan. Porque Dios no puede darte cosas de la noche a la mañana. Y tenemos un ejemplo, Saúl. Saúl se le buscando unas asnas y se encontró con un reinado. No pasó proceso. Lo recibió instante. ¿Qué pasó? ¿Cómo terminó? Perdiéndose. Porque el que recibe cosas de Dios sin pasar proceso, eso mismo que recibió termina convirtiéndose en una maldición para él. Por eso hay gente ay, Jehová. que un carro lo sacó del evangelio. Ay, Hay gente que una cosa material terminó desviando del propósito de Dios ay, Dios. porque no fueron procesados para recibir eso. ¿Cómo terminó David? David pasó proceso fuerte antes de llegar al reinado. ¿Y cómo terminó cada cual? Saúl terminó en el olvido y Dios terminó afirmando el reinado de David. Porque el proceso es lo que nos califica, lo que nos prepara, lo que nos da la capacidad de que podamos lidiar con aquellas cosas que Dios nos ha dado. Por eso, si hoy tú estás viviendo un momento difícil, momento de dificultad, de dolor, gózate en ese momento. Alaba a Dios en ese momento. No te quejes en ese momento. Sumérgete en su presencia. Sumérgete en la palabra. Sumérgete en el río de su espíritu. Para que tú puedas entender, comprender cuál es la buena voluntad de Dios en ese momento para ti. El proceso es necesario. Claro. Mira, yo quiero colaborar con Antonio. Porque a veces en la vida hay cosas que, porque uno ve el producto terminado, Sí. pero nunca ve qué pasó ese producto. Por ejemplo, cuando las personas se comen un buen pollo, se comen algo, una manzana o algo, se comen el producto terminado, pero nadie vio el proceso del producto. Hubo algo en mi vida que yo lo quiero contar, aprovechando que tú estás aquí en este canal. Gracias, Antonio, por acceder a la invitación. De que un día yo estaba pasando un proceso muy difícil en mi vida. Tan fuerte que yo dije, Señor, ¿pero dónde tú estás? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que yo he hecho? Estoy en maldición. Porque hay un momento donde las personas creen que son demonios, Sí. que están en maldición, y no es que están en maldición. Están viviendo un proceso. Tú eres de bendición, pero tú estás viviendo un proceso. Porque la bendición en ti es para cuando llegue lo que llegue en tu vida, tú lo sepas ministrar. Y recuerdo que un momento Dios me mostró una visión de un sancocho. Oye esto, Antonio, en medio de mi proceso me muestra la visión de un sancocho. Y cuando yo veo este sancocho, veo víveres, veo carne, veo diferentes tipos de vegetales. Y yo le dije, Señor, ¿qué tú me quieres decir con esto? Me dice, mira cómo están crudos. Necesitan cocinarse. Eso es un proceso. Es decir, mientras el agua estaba hirviendo, los víveres se estaban cocinando. Mientras el agua estaba hirviendo, la carne se estaba cocinando. Mientras el agua estaba hirviendo, cada condimento estaba cogiendo su sabor. El agua estaba cogiendo su sabor. Es decir, hay un momento donde tú sientes que todo está hirviendo en tu vida, que todo es candela, que todo es fuego, y no sabes que es que Dios está sacando lo mejor de ti. Es que es un condimento. Sí. En la vida, a veces, estos procesos nos dan madurez para poder entender el propósito en el cual Dios nos ha llevado. Pero dijiste algo que me impactó. Donde quiera que tú vayas, aún en tu proceso, tú eres de bendición para otro. Claro. Porque Elías estaba en un proceso de que se había secado el arroyo de Querí. Y Dios le dice, vete a Zareta, donde una viuda que no tenía con qué caerse muerta. Ella estaba viviendo un proceso. Sin embargo, Dios le dice, yo le he dado orden a ella para que te sustente. Y hay personas que están ahí viéndonos, que Dios le ha dado orden para que sustente a otro. Pero ellos dicen, Señor, ¿y cómo si yo no tengo? Es que tú eres de bendición para otro. Y cuando Elías llegó, por una orden de Dios, la mujer estaba recogiendo leña para echarse a morir. Sin embargo, vemos cómo Elías le dice, prepárame una torta. Y ella le dice, no tengo, solamente tengo un poquito para echarnos a morir, comernos lo mismo y yo echarnos a morir. Y él le dice, ve y prepara, pero dame a mí primero.
porque no va a escasear ni la harina ni el aceite. Hay un momento donde Dios tiene que glorificarse, pero tú tienes que dar el primer paso. Yo hace más de 10 años pedí un mensaje titulado "No te comas la semilla", porque esa viuda tenía una semilla en sus manos. Si ella se la come, se moría. Pero si la sembraba en el reino se iba a encargar de darle un árbol que le dé fruto. Y eso fue lo que hizo el reino. Le dio un árbol que le dio fruto y alimentó a su hijo y vivió hasta que Dios hizo llover sobre la tierra. Y hay gente que no entiende, hay gente que salen corriendo de los procesos. A eso hizo Abimelech. Viendo el proceso que había, no aguantó. Y en vez de aguantar, de pelear el proceso, salió corriendo. ¿Cuánta gente que están corriendo del llamado? Corriéndole al proceso que están viviendo. ¿Cuánta gente que porque están recibiendo críticas, golpes, calumnias, levantamientos, están corriendo? No corra, pelea tu proceso, aguanta tu desierto, aguanta tus peleas en el terreno. No salga corriendo. De los cobardes no se dice nada, de los cobardes no se escribe nada. Se escribe de los que pelean el proceso, de los que aguantan la dificultad. ¿Sabes qué hizo Abimelech? Se fue a los campos de Moab porque escuchó que en Moab había provisiones, habían cosas que él necesitaba, y sale corriendo hacia Moab. Y luego de un tiempo, ¿sabe qué pasó, pastor? Murió Abimelech, murió Malón y Kelión, sus dos hijos. Wow. En busca de un mejor futuro, terminó perdiendo la vida él y sus dos hijos. ¿Cuánta gente usted conoce que se montan en una yola de que a Puerto Rico buscando un mejor porvenir y terminan ahogados en el mar? ¿Cuánta gente pasando en la frontera de México a Estados Unidos pierden la vida buscando un mejor futuro? Pelea su batalla donde Dios lo plantó, donde Dios te puso, ahí Dios te va a bendecir. Dios no necesita que tú estés en un país para Él bendecirte. No, Dios te bendice donde Dios te planta. Dios te bendice donde Él te coloca. Dios te bendice donde tú decides vivir con Dios. Ahí es que Dios te va a bendecir. Y luego de un tiempo, pasaron algunos años, Noemí se ve sin esposo, sin hijo, sin lugar donde vivir, en un proceso más fuerte todavía. Porque en Belén tenía gente que la conocían. En Belén alguien puede darle comida. Pues está en Moab, lejos de la tierra, lejos de Dios, lejos de su familia, y ahora viuda. Y escuchó en los campos de Moab que Dios visitó la tierra de Belén. Dios te va a visitar. Dios te va a visitar en tu proceso. Dios va a visitar tu casa. Dios va a visitar tu familia, y el proceso que hoy estás viviendo te va a servir como testimonio. Y Noemí dice: yo tengo que volver a Belén porque escuché que Dios visitó. Y cuando dice voy a Belén de nuevo, Orfa y Ruth le dicen: vámonos contigo. Y dice: no vengan conmigo, vuelvas a sus dioses y a sus casas. Y Orfa se devolvió. Pero Ruth dijo: ¿sabes qué? Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Donde te entierren a ti, me van a enterrar a mí. Yo me voy al lugar donde hay pan. Yo me voy para Belén. No importa el proceso que haya vivido. No importa el dolor porque hayas atravesado. No importa las amarguras que te hayan invadido. Vuelve al lugar de la presencia. Belén estaba en Judá. Judá significa alabanza. Belén significa pan. No podemos movernos del lugar de la alabanza y del lugar del pan. Dios dice: vuelve al lugar donde yo me muevo, al lugar donde yo me manifiesto. Jesús dijo: un tiempo me veréis y un tiempo no me veréis. Belén es
estaba viviendo el momento de no me veréis, de la ausencia de Dios, pero aunque no lo sienta, Él se va a manifestar. Aunque no lo sienta, Él se va a mover. No puedes moverte de ese lugar, porque aunque esté en escasez en ese lugar, su presencia te va a acompañar, su presencia te va a cubrir, su presencia te va a guardar. No te mueva de ese lugar donde Dios se manifiesta. Vuelve al lugar de Belén de Judá, donde hay alabanza, porque Dios habita en la alabanza. Muchas veces el proceso nos priva de que alabemos a Dios. Muchas veces el proceso nos priva de que lo alabemos, pero en este día vuelve a alabarlo. Y cuando tú lo alabes, entonces el pan se va a manifestar sobre tu vida. Poderoso. Wow, vuelve a alabarlo. Sí. Porque hay un momento donde perdemos la alabanza, hay un momento donde sentimos que lloramos y decimos, Señor, te alejaste de mí. Dios no se ha alejado de ti, Dios no se ha olvidado de ti. Tú que estás viviendo este proceso, Dios está contigo. Por lo tanto, vuelve a alabarle y no te desesperes, no te desanimes, porque Dios te ha bendecido. A pesar que lo que tú estás viviendo en este momento, tú no lo entiendas, la bendición de Dios está sobre ti. Siento por el Espíritu que hay personas que van a ser llevadas a otro nivel de gloria con esta palabra, que van a decir, ya yo me voy a levantar de este lugar, no voy a morir en este lugar, me levantaré e iré a la casa de mi padre, como dijo el hijo pródigo, cuando se veía con los cerdos ahí, comiendo algarroba. Digo, este no es mi lugar, este no es mi posición. Dios no te ha llamado para tú estar en esa posición. Dios te ha llamado para que te levantes y vuelvas nuevamente y veas a Dios en medio de este proceso de situaciones que tú no entiendas. Dios está obrando. Siento la presencia de Dios, hermano Antonio. Gracias por estar aquí en mi canal. Que Dios te siga bendiciendo grandemente. Yo sé que esta palabra serán de bendición para muchos que escuchan. Hermano Antonio. Si alguien tiene que levantarse y decir, no voy a ayudar más, no voy a sufrir más, voy a aguantar mi proceso, porque veré la provisión y la mano de Dios en mi vida. Así que usted que está ahí, Dios le bendiga, Dios le guarde, Dios le ilumine y que Dios esté contigo todos los días de tu vida. Amén, hermano. Les pido que se suscriban, que compartan este contenido y también sigan al ministro Antonio Hernández Oficial en su canal. Tremendo, ahí hay testimonio poderoso. Ahí Antonio también me hace entrevista a mí, un canal, hermano, de mucha bendición. Así que nos vemos hasta otra entrega, si así Dios lo permite. Y ¡shalom! Dios le bendiga.